Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que, sinceramente, me tiene fascinada y emocionada. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar una confesión que hizo recientemente, una confesión que nos deja pensando. ¿Quién es el que lo cambió todo? ¿Qué significa esta declaración tan personal y significativa? Imaginen la escena, una entrevista, la cámara enfocando su rostro radiante y de repente, una frase que lo cambia todo, una frase que revela una intimidad que nos hace querer saber más. Demet Özdemir, la estrella que nos ha conquistado con su carisma y talento en series como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir y Anfara, confiesa que no estaría donde está sin él. Imaginen la intriga. Así que prepárense para un viaje fascinante por la vida de Demet, un viaje donde vamos a intentar descubrir este misterio, entender el impacto de esta persona en su trayectoria y, por supuesto, deleitarnos con algunos detalles sobre su exitosa carrera. Estoy súper emocionada. Así que antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, comencemos. Demet Özdemir, para quienes no la conocen tan bien, es una actriz y bailarina turca nacida en İzmit, Turquía. Desde muy joven demostró una pasión innata por el baile. De hecho, antes de convertirse en actriz, Demet era bailarina de respaldo para varios artistas turcos, recorriendo escenarios y aprendiendo los secretos del espectáculo. Esta experiencia, sumada a su dedicación y talento, la impulsó a perseguir su sueño de actuar. Su debut en televisión fue en el año 2013 en la serie Sana Bir Sr. Vereceğim. Aunque fue un papel secundario, le sirvió para abrir las puertas y mostrar su potencial. A partir de ahí, su carrera despegó a una velocidad increíble. Participó en varias series, pero fue su papel protagónico en Erkencikus, donde interpretó a Sanemayın, el que la catapultó a la fama internacional. En Erkencikus, Demet nos conquistó con su frescura, su espontaneidad y su química innegable con el coprotagonista Can Yaman. La serie se convirtió en un fenómeno, no solo en Turquía, sino en muchos países del mundo. Las historias de amor, las situaciones cómicas y la belleza de la serie cautivaron a millones de espectadores. Y por supuesto, el éxito de Demet fue una consecuencia natural. Pero volviendo a nuestra pregunta central, ¿quién es el que la cambió todo? La respuesta, aunque no es un secreto, se envuelve en un aura de cariño y respeto. Él para Demet es su manager, Şükrü Absar. Şükrü Absar no es solo un manager, es un mentor, un amigo y un apoyo constante en la vida de Demet. Es la persona que creyó en ella desde el principio, que vio su potencial y que la ha guiado y respaldado en cada paso de su carrera. La relación entre Demet y Şükrü es un ejemplo de confianza y colaboración mutua. Él ha sido su consejero en la toma de decisiones importantes, la ha ayudado a elegir los proyectos adecuados y ha trabajado incansablemente para impulsar su carrera al éxito que hoy tiene. La confesión de Demet no es solo una declaración de agradecimiento, es un reconocimiento a la importancia de las personas que nos apoyan y nos ayudan a alcanzar nuestras metas. Es un recordatorio de que detrás de cada éxito, hay un equipo, hay personas que creen en nosotros y nos impulsan a dar lo mejor de nosotros mismos. Ahora analicemos con más profundidad cómo Şükrü Absar realmente cambió todo. Imaginemos la escena. Demet, joven y con talento pero con la incertidumbre propia de quien empieza. Visualicemos ese momento crucial en su vida. Quizás Demet, aún bailarina con aspiraciones actorales, soñaba con ese salto al mundo de la interpretación, pero se sentía insegura, sin saber por dónde empezar. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, es ferozmente competitiva. Hay miles de aspirantes a actores, todos luchando por una oportunidad. En ese contexto entra en escena Şükrü Absar. Un hombre con experiencia, con contactos, con la capacidad de detectar el talento en bruto. No solo ve el potencial de Demet, ve la estrella que puede llegar a ser. Y no es simplemente una corazonada. Şükrü, conocedor de la industria, reconoce la combinación única de belleza, carisma y, lo más importante, el talento de Demet. El primer paso es crucial, la representación. Şükrü, como manager, se convierte en el defensor de Demet. Negocia contratos, gestiona su imagen y la protege de los aspectos más oscuros del mundo del espectáculo.
Esto no es solo un trabajo, es una dedicación, una inversión en el futuro de la joven actriz. Es un proceso que implica mucho más que simplemente encontrarle papeles. Requiere construir una marca, una imagen que la haga destacar entre la multitud. Es un trabajo que implica, en muchos casos, convertirse en un confidente, un amigo, alguien en quien Demet puede confiar. Pero la labor de su crew va mucho más allá de la representación. Es un mentor. Le da consejos sobre cómo manejar la fama, cómo lidiar con la presión mediática y cómo mantener los pies en la tierra. Le ayuda a tomar decisiones importantes sobre su carrera. ¿Qué papeles aceptar? ¿Qué proyectos rechazar? ¿Cómo construir una trayectoria sólida y duradera? En los primeros años de su carrera, su crew probablemente la guió hacia papeles que le permitieran demostrar su versatilidad y crecer como actriz. Quizás la animó a tomar clases de actuación, a trabajar en su técnica, a perfeccionar su arte. Le ayudó a rodearse de un equipo de profesionales que la impulsaran, estilistas, maquilladores, diseñadores de vestuario, publicistas. Personas que entendieran la visión que su crew tenía para Demet. Y luego llegó Erkenci Kuş. El papel que lo cambió todo. ¿Cómo llegó Demet a interpretar a Sanem Aydın? Es probable que su crew, con sus contactos en la industria, fuera quien le propuso el papel, o quien la convenció de que era el proyecto adecuado para ella. Es posible que en un principio, Demet sintiera dudas. Quizás no estaba segura de estar lista para un papel protagónico. Pero su crew, con su visión y su experiencia, la animó a dar el salto. Erkenci Kuş no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno. La química entre Demet y Can Yaman fue innegable. La serie se convirtió en un éxito internacional, catapultando a Demet a la fama mundial. Las redes sociales se inundaron de fans de todo el mundo, fascinados por la historia y por la actriz que le daba vida a Sanem. El éxito de Erkenci Kuş abrió puertas a Demet que nunca habría imaginado. Le permitió elegir proyectos más ambiciosos, trabajar con directores y productores de renombre, y consolidar su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Pero, ¿qué significó este éxito para su crew? Fue la confirmación de su visión, la validación de su trabajo. Fue la demostración de que había creído en la persona correcta. El éxito de Demet fue en parte su éxito. Y la relación entre ellos, a pesar del cambio de roles que implica la fama, se mantuvo sólida. La confianza mutua, el respeto, la amistad, siguieron siendo la base de su relación profesional. Además de ser un manager, su crew es probablemente el guardián de la imagen de Demet. En un mundo donde la imagen es fundamental, él se encarga de protegerla, de asegurarse de que los contratos publicitarios sean beneficiosos, de que la imagen pública de Demet se mantenga impecable. Se encarga de evitar escándalos, de gestionar crisis de imagen, y de asesorarla sobre cómo debe relacionarse con los medios de comunicación y con sus fans. La confesión de Demet es un recordatorio valioso de la importancia del apoyo y la confianza en el éxito. En un mundo donde el ego y la competencia a menudo dominan, es fácil olvidar a las personas que nos han ayudado a llegar a donde estamos. Es fácil olvidar el valor del trabajo en equipo y la importancia de tener a alguien en quien confiar incondicionalmente. La relación entre Demet y su crew nos enseña que el éxito no es un logro individual. Es el resultado de un trabajo en equipo, de una colaboración, de una visión compartida. Es la prueba de que el talento por sí solo no es suficiente. Necesita ser nutrido, guiado, protegido. Necesita a alguien que crea en él, que lo impulse y lo ayude a brillar. Y por supuesto, esta confesión nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Quiénes son las personas que nos han ayudado a alcanzar nuestras metas? ¿A quiénes les debemos nuestra gratitud y nuestro reconocimiento? ¿Quiénes han sido nuestros Shukru Absar? Es importante tomarse un momento para reconocer y agradecer a esas personas. Enviarles un mensaje, una llamada, o simplemente decirles gracias. Es un gesto sencillo que puede marcar la diferencia en sus vidas y en las nuestras. Demuestra que valoramos su apoyo y que reconocemos su contribución a nuestro éxito. Pero volviendo a la carrera de Demet, es interesante analizar su trayectoria posterior a Erkenci Kuş. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha elegido sus proyectos? ¿Qué desafíos ha enfrentado? Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, era crucial que Demet tomara decisiones inteligentes. Tenía que evitar encasillarse en un solo tipo de personaje.
Tenía que demostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar roles diferentes. Su elección de Dodu Uneb Kaderindir fue un paso audaz. La serie se basa en una novela que narra la historia de una joven que ha sufrido abusos y que encuentra refugio en un nuevo hogar. El papel de Zeynep, interpretado por Demet, es un personaje mucho más complejo y dramático que el de Sanem. Es una joven que lucha contra sus demonios, que busca su lugar en el mundo e intenta superar su traumático pasado. Este papel le permitió a Demet mostrar una faceta de su talento que quizás no conocíamos. Demostró su capacidad para interpretar roles emocionales, para transmitir dolor, vulnerabilidad y fortaleza. La serie fue un éxito, aunque quizás no a la misma escala que Erkencikus. Sin embargo, consolidó su posición como una actriz de renombre. Le permitió demostrar que no era solo una cara bonita, sino una actriz con talento con capacidad para interpretar roles complejos y desafiantes. Más recientemente la hemos visto en la serie Farah, donde interpretó el papel de Farah. Farah es una mujer que trabaja para la mafia y que debe proteger a su hijo. Este es otro papel que le permitió a Demet mostrar su versatilidad. Farah es una mujer fuerte, valiente, que está dispuesta a hacer lo que sea para proteger a su hijo. Es una mujer que enfrenta muchos desafíos, que lucha contra la adversidad y que nunca se rinde. El papel de Farah le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Demet demostró que es una actriz capaz de interpretar roles complejos y emocionales, consolidando su lugar como una de las actrices más importantes de Turquía. La serie además fue un éxito internacional, demostrando que Demet tiene un público fiel y que sus interpretaciones son valoradas en todo el mundo. Además de su carrera en televisión, Demet también ha participado en películas. Ha protagonizado producciones como Sana Soz y Ask Taktikleri. En Ask Taktikleri pudimos verla en un registro más ligero y divertido, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros. Esta película, una comedia romántica, fue un éxito en Netflix y demostró que Demet es capaz de atraer al público de diferentes plataformas. La versatilidad de Demet es uno de sus mayores activos. No se limita a un solo tipo de personaje ni a un solo género. Es capaz de interpretar roles dramáticos, cómicos, románticos y de acción. Es capaz de adaptarse a diferentes estilos de dirección y de trabajar con diferentes actores. Esta versatilidad es lo que la ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. En cuanto a su vida personal, Demet siempre ha sido muy reservada. Prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Sin embargo, sabemos que, como cualquier persona, ha tenido sus propios desafíos y experiencias. Ha tenido relaciones amorosas que han sido objeto de atención mediática. Ha enfrentado momentos difíciles. Y en este sentido, la presencia constante de Şükrü Absar ha sido, sin duda, un gran apoyo. Şükrü, además de ser su manager, ha sido un amigo, un confidente, alguien en quien Demet puede confiar en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza. La confesión de Demet Özdemir no solo nos revela el nombre de un manager. Nos habla de la importancia de la gratitud, del apoyo, de la confianza y de la colaboración en la vida. Nos demuestra que detrás de cada estrella, hay un equipo que la impulsa y la ayuda a brillar. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a reconocer a las personas que han hecho posible nuestro éxito. Es un recordatorio de que en la vida, necesitamos a alguien que crea en nosotros, que nos impulse y que nos apoye. Hemos recorrido la trayectoria de Demet, hemos analizado su confesión y hemos descubierto la importancia de Şükrü Absar en su vida y carrera. Hemos visto cómo un encuentro o una creencia pueden cambiar el rumbo de una vida. Hemos visto cómo el trabajo en equipo, la confianza y la dedicación pueden llevar al éxito. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Espero que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias vidas y a reconocer a las personas que han sido importantes en su camino. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la confesión de Demet? ¿Conocían la importancia de Şükrü Absar en su carrera? ¿Qué otros secretos de Demet les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? ¿Qué otras actrices o actores turcos les gustaría que analizáramos en este canal? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué temas les interesan. Sus opiniones son muy valiosas para mí. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos y podrán seguir descubriendo los secretos de sus estrellas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Adiós.